Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Solamente comentarles que nos hacen falta ver todavía, si no me equivoco, nos hacen falta ver dos clases, tres clases más o menos. Entonces, vamos a tener un laboratorio. Yo les voy a confirmar el día de mañana. Si el laboratorio lo vamos a tener el día martes de la próxima semana. Ya la próxima semana sería la quinta semana del periodo. Entonces en esa semana ya vamos a tener la evaluación que corresponde a este periodo, que sería un laboratorio práctico. Y básicamente vamos a evaluar las cosas que hemos estado viendo acerca de la API. Así que digamos que la última clase que veamos de las APIs sería la que tendría hasta donde vendría el proceso de evaluación de la próxima, del, de la próxima evaluación que tengamos. Eh, Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de ahora? En la clase anterior estuvimos trabajando sobre el proceso de creación de usuarios. Se recuerdan de que la idea era registrar un usuario. Hicimos acá en el index.js. Se recuerdan que creamos la primera ruta. Estas son las rutas específicamente solo para manejar todas las entradas, todos las URL que nosotros diseñemos a través de usuarios. Y nos habíamos creado un usuario router que era el que permitía en ese caso manejar todas las rutas. En este usuario router pues colocamos las rutas que podían venir a través del get en la raíz de usuarios, a través del post, y también nos creamos por ahí una que sería login. Pero la que hicimos funcionar al final de cuentas por completo fue la opción que permitía registrar un usuario. Se recuerdan que la idea era que cuando nosotros mandáramos a guardar esta información, se registraran los datos directamente dentro de la base de datos, que permitiera insertar un nuevo usuario, y ese nuevo usuario ya con una contraseña encriptada. Entonces eso es lo que básicamente hicimos en la clase anterior. En este registrar, que es un elemento que lo colocamos en el controlador, básicamente lo único que hacíamos era verificar la existencia del usuario, porque no podíamos insertar usuarios duplicados. Entonces desde aquí hacemos el proceso de validación para verificar que realmente el usuario esté creado. Y luego en la parte de abajo, si el usuario existía, entonces le mandamos un mensaje de error que dice usuario ya está registrado, con una respuesta 404 y el texto que dice justamente eso: usuario ha sido registrado. Aquí podríamos mandar ese mensaje de error, pero pues por algunas correcciones que hicimos lo dejamos de esta manera. Luego en la parte de abajo, si esto no, esa condición era falsa, si en el caso el usuario que mandamos a consultar no existe, entonces viene en ese try catch e intenta crear un nuevo usuario con el request.body. Eso significa que permite en ese caso ir a consultar o ir a crear una estructura de acuerdo al modelo que nosotros teníamos creado. Por aquí creo que tenemos el modelo. En el modelo teníamos nombre, password y email, que es justamente el modelo que nos habíamos diseñado. Entonces permite crear una estructura bajo ese modelo, y como nosotros se lo enviábamos directamente desde la parte de Postman, quiero mostrarles en Postman. Justo en la parte de Postman teníamos una entrada que se llamaba registrar, y aquí le estábamos enviando en ese caso el objeto como nombre, password e email. Entonces de esa misma manera es como lo recibía al otro extremo. En esta parte de acá recibe el nombre, el password y el email, y crea ese objeto directamente acá en la parte del controlador. Y después lo único que hacemos es que ese lo mandamos a guardar. Este es el que se encarga en ese caso de hacer el proceso de inserción directamente sobre la base de datos. Y nos devuelve, como resultado, nos devuelve el usuario almacenado. Ese es todo el proceso que hicimos en la clase anterior. Entonces el día de ahora vamos a empezar a trabajar ya con el proceso de autenticación.
Pero antes de que empecemos a realizar el proceso de autenticación, quiero que arreglemos un pequeño detalle que nos va a generar como inconvenientes en la otra clase. En la otra clase, ¿se acuerdan que estábamos haciendo la parte visual? Que sería la aplicación con formularios y con el diseño de la aplicación un poco más bonita. Pero cuando intentemos guardar, eso todavía no lo hemos hecho, pero cuando intentemos hacer el proceso de guardar la información, va a haber un pequeño mensaje de error que nos va a generar. Quiero mostrarles en la web un poco acerca de ese mensaje de error, aunque lo vamos a revisar un poco más el día de mañana. Pero para entender qué es ese error de CORS, por si alguna vez lo logran visualizar, este error de CORS es un error que dice cross domain, cross origin resource sharing, que en ese caso sería que intentamos nosotros compartir información entre diferentes dominios, y ocurre cuando un navegador bloquea la solicitud HTTP a un recurso de un dominio diferente al origen solicitado. En nuestro caso, por ejemplo, imagínense que tenemos el dominio que se llama católica.edu.sb, y este dominio católica.edu.sb internamente intenta hacer una petición a Moodle o plataforma .católica.edu.sb. Con solo el hecho que lleve la palabra plataforma, ya son dos dominios diferentes. Entonces, como son dos dominios distintos por cuestiones de seguridad, CORS genera un bloqueo. En ese caso, el navegador genera un bloqueo, y el bloqueo o el error que genera generalmente es un CORS. Significa de que el dominio al que nosotros estamos apuntando no permite que se puedan compartir datos si no está autorizado. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso, en esta parte de acá, es que nos vamos a instalar una librería para poder evitar ese problema. Voy a ir a la parte de la terminal, y justamente la librería se llama así. Le vamos a poner en npm install y le vamos a poner CORS. Esto lo vamos a probar el día de mañana. Por el momento solo lo voy a dejar instalado para que el día de mañana lo podamos utilizar, pero solamente le ponemos npm install CORS, y luego nos venimos a la parte de la aplicación, y en la parte de la aplicación lo único que tenemos que hacer es importar CORS from, y entre comillas CORS, y luego en la parte de acá, aquí voy a poner un comentario, le voy a poner CORS, por ejemplo, y le ponemos un app.use, y le ponemos en ese caso CORS, y eso nos va a quitar el problema que vamos a tener dentro de la parte de la aplicación. Ese error que nos vamos a encontrar más adelante, que tiene que ver justamente con la parte del diseño de la aplicación, nos lo va a quitar justamente de esa forma. Entonces, por el momento lo voy a guardar. Aquí no nos genera error porque estamos utilizando Postman, pero más adelante, cuando ya estemos trabajando con la aplicación, con las conexiones directamente desde el navegador, ahí sí ya nos va a causar error. Pero lo vamos a poder ver. Yo les voy a enseñar mañana cómo hacer para poderlo visualizar y para que entiendan de dónde se está produciendo ese mensaje de error. Bien, ahora vamos a empezar a hacer el proceso de autenticación. Entonces ya teníamos una entrada en las routers. Aquí teníamos una entrada que se llamaba login. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quitar todo este código que tenemos acá, y nos vamos a crear en este caso una función que se va a llamar autenticar, que es la que se va a encargar en ese caso de poder hacer el proceso de autenticación de los datos. Le vamos a poner autenticar, y luego en la parte de arriba lo vamos a tener que mandar a llamar. Como va a ser parte del controlador, le ponemos coma y le ponemos autenticar para que podamos mandar a llamar esta función. Recuerden que esta función es la misma que nosotros hacemos dentro del proceso del import. Ahora que ya tenemos autenticar, el siguiente paso sería irnos a la parte de el controlador, y en la parte del controlador aquí nos vamos a empezar a crear el código respectivo. Entonces nos creamos una función que se va a llamar autenticar, que esa va a ser igual, como vamos a hacer una consulta hacia la base de datos, entonces voy a ponerla de tipo asíncrona. Recuerden que yo voy a mandar un email
y voy a mandar un password para poder validar si el usuario existe, entonces esa consulta la vamos a hacer hacia la base de datos, por lo tanto debe de ser una función de tipo asíncrona. Ya hemos discutido en varias ocasiones qué significa asíncrono. Significa que se ejecuta en segundo plano, o sea, ya no se ejecuta en el hilo principal, sino que se ejecuta aparte, y lógicamente es un código que está esperando respuesta del servidor de bases de datos, por lo tanto puede tardar unos minutos para darnos algún tipo de respuesta. Por eso se le llaman funciones asíncronas. Y esta función asíncrona también la tenemos que exportar en la parte de abajo. Le ponemos a autenticar para que sea exportada al otro extremo, si no, no nos va a funcionar. Y ahí vamos a empezar a hacer el proceso para autenticar la función. Entonces lo que vamos a hacer es que en Postman perdón, en Postman nos vamos a crear dentro de la colección, esto creo que no lo he guardado, dentro de la colección nos vamos a crear una nueva entrada, un nuevo request. Le voy a poner add request y a ese request le voy a poner login, y ese login, la URL debería de ser la misma, debería de ser localhost 2.3001 diagonal API diagonal usuarios diagonal, y aquí debería de llevar login. Y luego en la parte del método vamos a utilizar el método post, y en el método post le vamos a enviar en el body, le vamos a enviar siempre un RAG, que sería un texto en formato JSON. ¿Y qué le vamos a enviar aquí? Le vamos a enviar el email, dos puntos, y aquí le ponemos wilfredo.chacon@catolica.edu.sb, y le vamos a enviar el password. Y el password que le vamos a enviar por el momento va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto es lo que vamos a enviar, o es la función que vamos a construir para podernos conectar directamente a la API. Ese es el proceso de autenticación. Lógicamente esto lo tenemos que hacer más bonito con un formulario, que es lo que vamos a hacer en la otra materia, pero por el momento acá lo que hacemos nada más es armarnos la forma en la que nos vamos a comunicar con la API. Algo que no les había mencionado es el hecho de que este código que tenemos acá en Postman tiene una gran ventaja, porque por ejemplo si ustedes se van acá a la parte derecha de la pantalla, van a encontrar por ahí un icono que dice code. Si ustedes le hacen clic a ese icono, aquí les puede escribir cómo es el código que se utiliza para poderse conectar a la API desde diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, en el caso de que utilicen Fetch, aquí le ponemos Fetch, y aquí hace el proceso de indicar cómo haríamos el proceso de envío de información. Si utilizamos, quiero ver alguna que sea conocida, en el caso que usemos Node.js y Axios, aquí le decimos cuál es el proceso para poder enviar en ese caso la información a través de Axios, y entre otras cosas. Así que hay varias maneras de poder enviar los datos directamente desde la parte de la aplicación. Si lo quiero hacer en nativo, aquí me dice cómo hacerlo directamente en nativo, etc. Bien, pero esta opción, pues por el momento nosotros no la vamos a utilizar. Solamente necesitamos acá saber que ya tenemos la estructura con la cual vamos a hacer el proceso de comunicación directamente con la parte de la API. Ahora regresamos a la parte del código, y en la parte del código vamos a empezar a escribir, en ese caso, el código de autenticar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a comprobar si el usuario existe. O sea, vamos a ir a revisar si el usuario o el correo electrónico que nos están enviando existe en la base de datos. Si existe, entonces vamos a hacer el proceso de validación, pero si no existe, entonces vamos a tener que generar un pequeño mensaje de error. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder realizar el proceso de que existe? Vamos a usar en ese caso la sintaxis. Aquí le voy a poner así, le voy a poner email, password igual, y le ponemos request
.body. Esto que estamos haciendo acá, estas líneas que tenemos aquí, se recuerdan de que es similar a que nosotros tengamos, por ejemplo, un request.body igual, y ese body tenga internamente las propiedades email, dos puntos, y aquí le ponemos el correo wilfredo.chacon@católica.edu.sb, y el password le ponemos 1 2 3 4 5. Esto es lo mismo como que nosotros hayamos puesto coms email igual a request.body.email, y luego hayamos puesto coms password igual a request.body.password. Entonces estas dos líneas que tenemos acá, esas dos líneas nos las ahorramos simple y sencillamente colocando coms, y le decimos que voy a sustraer el email y voy a sustraer el password de request.body. Entonces es la misma instrucción que tenemos en la parte de arriba, pero puesto de una manera más ordenada, si lo queremos ver de esa forma, o moderna en el caso de JavaScript. Entonces este mismo código es justamente que tenemos en la parte superior. Solamente se los coloco para que recuerden, es un concepto de JavaScript moderno que debemos de siempre tener en mente cuando querramos sacar información de un objeto. En este caso nosotros sabemos que el body, de acuerdo a lo que le vamos a enviar en Postman, el body va a tener el email y va a tener el password. Entonces en base a eso generamos en este caso la parte de la respuesta. Ahora que ya tenemos el correo electrónico, entonces vamos a hacer el proceso de autenticación. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear una variable que se llama usuario, que va a ser igual a, y aquí le vamos a poner un await de usuario. Este usuario que tenemos aquí, si se recuerdan, es el mismo valor que estamos sustrayendo en la parte de arriba, que es la parte del modelo. Entonces de ese vamos a ejecutar un método que se llama .find_one, y de ese find_one le vamos a decir que vamos a enviar en ese caso el correo. Aquí de igual manera hay otro concepto adicional que podemos utilizar para la parte de JavaScript, que yo le voy a poner email igual email, que sería en ese caso el correo que quiero enviar. Este es el campo, esta es la variable. Aquí podría haber puesto, por ejemplo, correo, y aquí le pongo correo. Entonces le estoy diciendo, así como usábamos el find_one en MongoDB, que le colocábamos el find_one y entre comillas, perdón, entre llaves le colocábamos la condición que nosotros queríamos que cumpliera para poder devolver los datos. Entonces lo mismo estamos haciendo acá ahora, solo que aquí le decimos email y aquí el contenido de la variable que sea igual correo. Entonces como que le digamos que el email sea igual al correo electrónico. Ahora, en el caso que la variable se llame igual, imagínense que se llame email en ambos lados, aquí la sintaxis quedaría así: email igual email. Pero para hacerlo más abreviado, ya que se llaman igual, esto yo lo puedo reducir a solamente colocar email, porque en ese caso las variables se llaman exactamente igual. Con esto ya podemos colocar una respuesta. Le ponemos response.json y le decimos que me grafique el resultado de usuario. Vamos a ver qué es lo que devuelve usuario. Nos vamos ahora hacia Postman y le doy send. Perdón, no hemos levantado el servidor. Tenemos que ir a levantar el servidor. Le ponemos un npm run dev. Vamos a quitar la terminal. Y ahora sí, levantamos el servidor y si se dieron cuenta, ya existe un usuario con el correo wilfredo.chacon@católica.edu.sb. O sea, ya me lo está devolviendo. En el caso que yo quiera buscar uno nuevo, no sé si el uno existe,
En el caso del 1, vean, no existe. Entonces en wilfredo1.chacon@católica.2.sb no existe, me está devolviendo nulo. Pero si coloco un valor que sí exista, entonces el objeto contiene el campo o el valor de la base de datos. Entonces, si existe, ya confirmamos en esa línea de código que el valor sí existe. Entonces ahora vamos a empezar a operar. Voy a poner esto como comentario solamente para que quede como referencia. Y le ponemos si yo coloco esta opción, ahí le estaría diciendo si el usuario existe. Si estamos colocándolo de esta forma, es como que le digamos si el usuario existe. Pero yo quiero hacer un proceso en el caso que el usuario no exista. Entonces, para negarlo, le vamos a poner el signo de pregunta. Con el signo de pregunta ya estamos negando. Y ahora esa condición se leería si el usuario no existe. Entonces, si el usuario no existe, nos vamos a crear un error que va a ser igual a new error. Y le vamos a poner el error usuario no existe. Y luego retornamos con un response.status. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en esta parte de acá devolvíamos el status 404? Pues aquí vamos a devolver el status 403, que en ese caso es cuando se le llama un elemento no existe, entonces se le coloca el 403. Luego le ponemos el mensaje de error, mandamos entre llaves el mensaje que vamos a devolver al otro lado, que sería error.message, que básicamente sería el error de arriba que dice usuario no existe. Con eso probamos ahora si funciona. Voy a regresar hacia acá. Voy a poner Wilfredo 1, lo enviamos y si se dan cuenta ya me devuelve 403 como código dentro de la parte de la devolución y me devuelve usuario no existe. O sea que me está devolviendo la respuesta que necesito y además de eso me está devolviendo un mensaje indicando cuál es el problema que se encontró directamente en la parte de la aplicación. Ahora el siguiente paso, voy a regresar a la parte del código. El siguiente paso en la parte del código es que ahora podamos revisar la contraseña, porque este proceso que hemos hecho ahorita solamente lo único que hace es verificar que el correo esté registrado en la base de datos. Pero acuérdense que para el proceso de validación yo necesito el correo y además de eso necesito que el password sea el mismo, que sea el correcto que nosotros guardamos en la base de datos. Entonces tengo que validar también el password. Para validar la parte del password nos vamos a crear un procedimiento, a esto le llamaríamos como una función adicional dentro del modelo. Como el modelo es el que se encarga en ese caso de comunicarse directamente con la aplicación, le vamos a agregar al modelo una nueva función que permita, en ese caso, comprobar si el password que nosotros estamos digitando es correcto. Recuérdense que aquí es donde estamos usando este bcrypt, que es la librería que se encarga de hacer el proceso de ocultar o encriptar la contraseña que nosotros hemos colocado. Entonces, si es la que se encarga de encriptar, aquí mismo debería de hacer el proceso de no desencriptarlo, sino compararlos para ver si realmente los passwords coinciden. Porque lo que vamos a hacer en este momento no va a ser desencriptar la contraseña. Justamente lo que vamos a hacer en este momento va a ser comparar si la contraseña que nosotros estamos mandando desde el lado de Postman coinciden o está o es igual a la contraseña que tenemos en el documento que encontramos. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Vamos a ponerle a usuarios chain, le vamos a poner, tiene una sección que se llama methods, y en esa sección que se llama methods yo le puedo agregar una nueva función que se va a llamar comprobar password, y esa va a ser, como esta se encarga de realizar una función, un proceso asíncrono, entonces le debo de colocar asíncrono y luego la función. Entonces la función llevaría la palabra function y le pondríamos acá el parámetro que se llamaría password firm,
y luego el proceso que va a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Como lo que necesitamos es comprobar si la contraseña es igual a la que nosotros tenemos almacenada dentro del elemento. Entonces, para comprobar si la contraseña es correcta, entonces le vamos a poner un return await y acá le vamos a poner bcrypt, que en ese caso sería el elemento. Este tiene un método que se llama compare, y lo que haría el método comparar sería comparar el password que me están enviando directamente desde Postman junto con el password, el campo password que tenemos almacenado dentro de la colección. Este password es el campo, es este campo que tenemos acá ahora. Entonces, ese campo, se acuerdan que estaba encriptado. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es comparar el campo que se encuentra encriptado. Se lo voy a mostrar de nuevo en la parte de la base de datos. Vamos a conectar hacia la base de datos. Aquí ya estamos en Ubuntu y nos conectamos a la base de datos y ya estamos en la base de datos. Le ponemos show dbs y aquí tenemos la base de datos que se llama tarea. Entonces le ponemos use task db y aquí le mostramos las colecciones. Ya vemos que tenemos la colección usuario, entonces le ponemos db.usuarios.find y aquí este password que tenemos acá, este es el password encriptado y ese es el que estamos comparando directamente en la parte de la otra aplicación. Aquí estamos comparando ese password encriptado, pero no significa que este compare lo que va a hacer es desencriptar este password. Lo que va a hacer es encriptar este password y ahí compararlos en ambos lados para ver si realmente coinciden. Pero ese ya es un proceso interno que va a ejecutar directamente la parte de la aplicación. Entonces, con eso ya estamos seguros, con ese método estamos seguros que el password que nosotros digitamos es realmente el correcto o es realmente el adecuado. Entonces, ahora regresamos a la parte del controlador. Y aquí, como ya comprobamos si el usuario ya existe, entonces el siguiente método que vamos a hacer es comprobar el password. Ahora vamos a comprobar el password. Vamos a comprobar si el password realmente existe. Como esta variable que creamos acá, este usuario, es creada del modelo que se llama usuario, por lo tanto este heredó el método que nosotros acabamos de crear acá, que se llama comprobar password. Entonces, si lo heredó, significa de que yo le puedo poner aquí un if, y como es una función, si se recuerdan, es una función asíncrona, para que esperar el resultado, yo le voy a poner un await. Le vamos a poner un await usuario punto comprobar password y le envío el password que nosotros estamos capturando. Este es el password que viene directamente desde Postman. Entonces, esta función va a devolver verdadero o falso. Cuando devuelva verdadero o falso, nosotros ahí vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. En el caso de que la función devuelva verdadero, significa que existe el usuario. En el caso que devuelva falso, significa que la contraseña es incorrecta. Entonces, trabajemos primero en la parte de si es incorrecta. O trabajemos en esta parte de acá. Si es correcta, le voy a decir que retorne response.json y que retorne usuario. Y si es incorrecta, entonces lo que va a hacer es que vamos a crear una variable de error. Vamos a poner new de la clase que se llama error. Le ponemos como mensaje password incorrecto.
y luego en la parte de abajo le ponemos un return response.status, le ponemos otro 403.json y acá vamos a devolver el mensaje de error, que sería msg error.message, y ahí estaríamos devolviendo el mensaje de error al otro lado para que responda de manera correcta. Entonces aquí, si el password es correcto, vamos a devolver el usuario correcto. Si no, vamos a devolver el mensaje que dice usuario incorrecto. Entonces vamos de nuevo a Postman. Y por el momento estamos digitando uno que no existe. Eso ya lo verificamos. Ya me dice usuario no existe. Pero necesitamos ahora saber uno que exista. Entonces le voy a poner wilfredo.chacon@católica y ella me lo devuelve. Porque la contraseña es incorrecta. Es correcta. Si yo le pongo ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a notar que ahora ya dice password incorrecto. Ya me está devolviendo el registro que corresponde en este caso al usuario que nosotros estamos validando. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Si observan, si yo dejo la API así como está, pues estoy dejando un pequeño problema de seguridad. Y el problema de seguridad se basa en el hecho de que estamos devolviendo todo el documento completo. O sea, devuelvo el ID, que ese no hay problema, porque ese número es generado de manera aleatoria. El nombre no hay problema, porque pues también en teoría lo vamos a utilizar, pero estoy devolviendo el password, que aunque va encriptado, pero pues básicamente con eso yo me puedo hacer una idea de cuál es el método de encriptación que hemos utilizado y tal vez tratar de buscar algún tipo de vulnerabilidad. Devolvemos el email, devolvemos la fecha en que se creó, que eso es interesante verlo, y la fecha que se actualizó. Entonces realmente estoy devolviendo información demasiado sensible. Entonces lo que vamos a hacer es nada más devolver la información que necesitamos ver. ¿Cómo hacemos para devolver la información que necesitamos ver? Pues aquí voy a poner, en lugar de usuario, voy a poner llaves, y en esas llaves yo le voy a decir qué es lo que realmente voy a devolver. Voy a devolver el _id, le voy a poner usuario, que sería la variable que tenemos en la parte de arriba. Le ponemos usuario punto _id, y le digo que voy a devolver además de eso el nombre. Entonces le pongo nombre, usuario punto nombre, y voy a devolver también el email. Entonces le voy a poner email usuario punto email, y con eso ya devolvemos una respuesta un poco más lógica. Vamos a ir de nuevo hacia la parte del programa y vemos de que ya me devolvió el nombre, Wilfredo Chacón, el email, que sería en este caso el correo electrónico, y el ID. Pero ya no estoy visualizando información sensible. Ya no veo en este caso el password, y ya no veo tampoco la fecha en que el usuario fue creado. Entonces con eso ya hemos protegido de alguna manera esa información. Ahora bien, ¿para qué me va a servir esta información? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros solicitemos un usuario y un password? Cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, con su correo electrónico y ustedes intentan entrar a su correo electrónico desde el navegador, entonces normalmente suministran un usuario y una contraseña. Y después del usuario y la contraseña, con eso el Gmail o cualquier otra compañía de correo electrónico valida que ustedes son los dueños de una cuenta. Y en las siguientes pantallas les está mostrando nada más información de la cuenta con la cual ustedes hicieron login. O sea, del usuario y contraseña que ustedes colocaron, les está mostrando cuáles son los correos recibidos, cuáles son los correos enviados, cuáles son los que están en spam. Si yo le doy redactar y creo un nuevo correo, ya él automáticamente le pone de quién es el remitente, porque sabe quién es el dueño de la cuenta. Entonces todo eso lo hace porque nosotros suministramos originalmente usuario y contraseña, y con eso hace el proceso de validación. Ahora bien, ¿cómo hace internamente para poder realizar ese proceso? ¿Cómo hace para poder, en ese caso, retornar esos valores? Lo que se hace internamente es generar un token.
Si nosotros lo dejáramos así como lo tenemos actualmente, significa que cada vez que yo necesite, por ejemplo, obtener el listado de tareas, necesite obtener el listado de proyectos, que es con lo que estamos trabajando, necesite obtener información de la base de datos, yo voy a tener que enviarle el usuario y contraseña validado, o sea, cada vez usuario y contraseña, para poderle decir que nosotros somos los usuarios que estamos suministrando la información. Pero el chiste, como les digo, es que esa información nos la devuelve una vez y nosotros usemos otro mecanismo para poder hacer el proceso de autenticación. Para eso se utiliza una librería muy común utilizada en el medio. Se utilizan tokens. Normalmente todas las aplicaciones lo que hacen es que suministran usuario y contraseña y el servidor lo que les devuelve es un token. Ese token, yo creo que lo han visto los que utilizan cuentas bancarias, se han dado cuenta que eso les envía, algunas veces cuando ustedes quieren hacer una transacción, les envía una serie de números y letras a su buzón de mensajes o al correo electrónico. Ese pues, puede ser como un token, aunque ese es un número de validación un poco más pequeño, pero eso es algo similar. Normalmente un token es una cadena de caracteres que sirve para que nosotros podamos validar, en este caso, la identidad de una sesión, de un usuario, en este caso. Para nosotros, en el caso de que estamos utilizando Node.js, existe una librería que ya se encarga de crear los tokens. Nosotros podríamos crearnos nuestro propio código a partir de la idea de lo que tenemos que es un token. Podríamos generar y encriptar la información o tratar de generar una cadena de caracteres válida que sirva como token. Pero bueno, llevaría muchísimo trabajo. Sin embargo, hay una librería, si ustedes le escriben JWT en Google, se van a dar cuenta que eso lo va a redireccionar a una página que se llama JSON Web Tokens. Este JSON Web Tokens ya es una librería predeterminada que nos sirve justamente para poder generar y validar tokens. O sea, aquí no solamente vamos a generar un token, sino que también esta misma librería nos va a servir para poder validar posteriormente los tokens. Ya les voy a enseñar cómo vamos a hacer ese proceso. Lo curioso de esta librería, que como es una librería estándar, ustedes se pueden venir desde acá, hay una sección donde ustedes pueden generar, ese es un token, por ejemplo, donde ustedes pueden poner un token y decodificarlo para ver qué es lo que está devolviendo. Hay varias cosas que se pueden hacer en base a eso. Les da información sobre cómo podemos utilizar en este caso el web token. Le dice, por ejemplo, la cantidad de personas que están registradas o que están usando tokens creados. Si se dan cuenta, el número es exageradamente grande. Esa es la cantidad de gente que usa esta librería. Así que eso nos da una idea a nosotros de que realmente es muy común. Si se van a la parte de libraries, en la sección de librerías, ahí les va a decir para qué lenguaje de programación es en ese caso compatible. Y si se dan cuenta, por ejemplo, es compatible con .NET. O sea, yo puedo utilizar JWT o JSON Web Token desde .NET. Puedo utilizar JSON Web Token desde, aquí está todo .NET, desde IC. No sé si alguna vez han escuchado ese lenguaje de programación. Lo podemos utilizar desde, voy a hacer esto más pequeño, lo puedo utilizar desde Ada, por ejemplo, lo puedo utilizar desde Boom, lo puedo utilizar en C, en C++, etcétera, etcétera. O sea, aquí van a encontrar una vasta librería de los lugares donde se encuentra cada una de ellas para poderlo utilizar. En el caso nuestro, lo vamos a utilizar desde JavaScript. Entonces, veamos si está disponible en Node. Aquí está npm install Node.js. Significa que está disponible para JavaScript, por lo tanto lo puedo utilizar desde Node.js. Déjenme ver si existe Node.js como tal. Aquí está Node.js. Entonces puedo utilizarlo directamente desde Node.js, que es justamente como nosotros lo vamos a hacer el proceso de instalación. Aquí les dice las diferentes versiones que podemos utilizar. Nosotros vamos a usar esta, la JWS Token, y les dice cuál es el proceso de instalación. Eso significa que si por ejemplo ustedes tienen una aplicación en Java, también lo pueden usar. Veamos si está Java, también lo pueden usar directamente desde Java.
Vean, aquí está Java. Significa de que en Java también tenemos esa librería. Aquí les dice cómo hacer el proceso de búsqueda de esa librería. Python, pues lógicamente sí va a estar. Ahí está Python. Si vamos a usar PHP, por ejemplo, ahí está PHP. Si vamos a usar C Sharp, sería C Sharp. En el caso está dentro del lenguaje C, por ende debería estar dentro de C Sharp. Y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar a hacer nosotros el proceso de instalación de la librería para empezar a utilizar JWT para generar nuestros tokens. Nos vamos a ir de nuevo a la terminal. Vamos a cancelar el servidor y aquí le vamos a poner npm install y aquí le ponemos JSON Web Token. Esa es la manera en cómo lo vamos a instalar. Y cuando ya esté listo e instalado, ahí nos dice que ya está cero vulnerabilidades. Podemos regresar de nuevo otra vez a la parte de la aplicación. Ya podemos empezar a trabajar con el proceso de creación. Vean, pero la idea es de que nosotros en ese proceso de creación de tokens probablemente lo hagamos desde diferentes puntos de la aplicación. Entonces yo puedo aquí directamente en el controlador, en la parte de autenticar, antes de mandar el JSON, yo podría perfectamente colocar el código para generar el token. De hecho, la idea es que aquí le coloquemos una coma y devolvamos un campo que se va a llamar token y aquí pues devolvamos una serie de caracteres. Esa es la idea original para que podamos generar el token. Pero pues no vamos a utilizar directamente desde acá JWT, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a usar o vamos a crearnos una carpeta. Nos vamos directamente a la estructura de archivos y en la parte de la aplicación vamos a tratar de que esté seleccionado el index y ahí nos vamos a crear una carpeta y a esa carpeta le vamos a poner helpers. En esa carpeta helpers nosotros vamos a colocar una serie de código que sirva para hacer comunicación, bueno, hacer ciertas tareas dentro de la aplicación que no están que digamos que podemos usarlas en diferentes lugares. O sea, vamos a poner código reutilizable en diferentes puntos de la aplicación. Entonces, estando ahí, nos vamos a generar un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner generar jwt.js y en ese archivo generar jwt.js vamos a poner un import y vamos a importar jwt from y en este caso la librería que sería JSON Web Token. Con eso ya importamos la librería que vamos a utilizar para la parte del token. Ahora nos vamos a generar una función. Vamos a poner const generar jwt, así se va a llamar la función. Va a ser igual, creamos una función de tipo flecha y en esta función de tipo flecha por el momento lo que vamos a hacer es ponerle return y le vamos a decir que genere con la variable jwt nos genere un token con la función sync. Ese token necesita varios parámetros. Primero necesito la información que voy a devolver. Por el momento yo le voy a poner un objeto, le voy a poner que va a devolver nombre, dos puntos entre comillas Juan. Este es el nombre que yo le voy a encriptar. Luego sigue una palabra clave para asignar en este caso o para codificar la información. Esta palabra clave es la que se utiliza para poder codificar los datos que nosotros vamos a colocar en este momento. Por el momento yo le voy a poner a la palabra clave católica, pero ustedes le pueden poner una frase. Esa frase en teoría se utiliza más adelante para que ustedes puedan codificar los datos y sin esa palabra sin esa palabra clave no se pueden decodificar. O sea, esa es la palabra clave que vamos a utilizar para realizar el proceso de codificación. Y por último le vamos a agregar un objeto. Ese objeto le vamos a poner expire in dos puntos y le decimos en cuánto tiempo va a expirar el token. Yo le voy a poner que va a expirar en 30 días.
Eso significa que el token que nos vamos a generar en ese momento solo va a servir para 30 días. Después de 30 días el token se va a quedar invalidado. Entonces eso nada más nos es como una medida de seguridad. No podemos colocar un token o no podemos generar un token que sea de por vida, porque eso significa de que si alguien por alguna razón captura el token, podría estar obteniendo información de nuestra aplicación sin estar autorizado. Así que de alguna forma es mejor que tengamos una fecha de vencimiento del token, y así nos aseguramos de que después de cierto tiempo fue caducado. Yo le he puesto 30 días, pero hay quienes que por ejemplo colocan el token para que solamente funcione una hora. Eso significa que después de una hora yo tengo que volver a entrar a la aplicación y volver a hacer el proceso de autenticación. Pero básicamente así funciona. Entonces ahora le voy a poner un export default y le voy a decir que exporte generar JWT. Con eso ya tenemos la función que me permite generar el token. Entonces ahora lo que vamos a hacer es venirnos al controlador, y en el controlador en la parte superior le vamos a poner un import generar JWT del archivo generar jwt.js. Entonces ya estamos extrayendo en ese caso la información. Ya estamos extrayendo en ese caso la información de la función para poder generar el token. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos venimos hacia la parte de abajo y aquí, en lugar de ponerle esta cadena de caracteres, le vamos a poner generar JWT y le abrimos paréntesis y guardamos, y vamos a ver ahora qué tipo de token es el que obtenemos. Si nos vamos de nuevo hacia la parte de la aplicación, aquí estoy mandando el usuario para que ese token se obtenga. O sea, si yo le pongo aquí un usuario que no existe, se recuerdan de que me va a devolver en ese caso, perdón, he levantado el servidor. Tenemos que levantar el servidor y ahora sí le damos send y ahí ya dice usuario no existe. Ahí ya dice usuario no existe, pero porque el usuario que creamos pues no funciona. Si ahora le aquí tenemos un pequeño error, déjenme ver, vamos a revisar cuál es el error que nos está dando. Al parecer tenemos un error. Déjenme ver. Tiene un error en la función. Aquí dice expire. Vamos a ver, aquí es expires. Lo guardamos y volvemos de nuevo hacia acá, le damos enviar y vean, ya nos generó un token. Esta cadena de caracteres que vemos acá es el token generado. Si yo lo copio y ese me lo llevo hacia el navegador, regresamos a la página original y le colocamos el token en esta parte de acá. Copiamos algo que no era. Y lo pegamos y le damos ya aparece acá ahora. Si se dan cuenta, ya aparece con el nombre de Juan. O sea, el valor que nosotros decodificamos ya aparece con el nombre de Juan. Eso significa que si regresamos de nuevo a la parte de Visual Studio Code y en la parte del token
en esta parte de acá, en lugar de Juan, ahora le pongo Pedro José Morales, por ejemplo. Pedro José Morales. Y regresamos a Postman y le damos a enviar. Ya me generó un token un poquito más extenso. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar de nuevo en la parte del navegador. Y vean, allá me aparece Pedro José Morales. Pero el chiste no es que cada vez que me genere la misma aplicación esté generando Pedro José Morales, sino que el chiste es que me devuelva información vinculada con el usuario que está haciendo login. Porque eso significa de que aquí usé wilfredo.católica.edu.sb, pero si yo cambio, creo que tenemos uno que se llama Juan Pérez. Si yo cambio a Juan.Pérez y le doy enviar, me genera otra vez el mismo token. Voy de nuevo en esta parte de acá, lo copiamos y lo pegamos en esta sección. Y vean, el token sigue siendo Pedro José Morales. O sea que aunque los caracteres generados son distintos, pero el token siempre me está devolviendo lo mismo. Yo no estoy haciendo login con Pedro José Morales, estoy haciendo login con Juan Pérez. Entonces, ¿cómo hago para que me guarde información? Ese token me guarde información que realmente me sirva. Información que tiene que ver con la sesión con la cual estamos trabajando. Para eso vamos a regresar de nuevo a la parte del código. Y en la parte del código, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que vamos a guardar un ID. Entonces le voy a poner ID. Y luego, o le vamos a mandar un ID. Y luego en esta parte de acá, vamos a ponerle ID para que mandar ese objeto. Entonces, ahora que ya tenemos guardado de esta manera, tenemos que ir al controlador. Y en el controlador, en esta parte de acá, le voy a mandar usuario punto guión bajo ID. Y ahora sí guardamos y vamos de nuevo a la parte de Postman. Lo voy a hacer con Juan Pérez. Aquí me generó en este caso el token. Lo vamos a copiar. Nos venimos al navegador. Y en el navegador, si se dan cuenta, ya me generó un ID que corresponde al ID del usuario con el cual me estoy logueando. Si ahora lo cambiamos y le pongo wilfredo.chacón @católica.edu.sb y le doy enviar, me generó otro token diferente. Lo podemos copiar. Nos venimos hacia esta parte de acá y observen en este caso el ID. Cuando yo lo pegue, ya cambió el ID. Y este ID corresponde al ID del usuario nuevo. Al ID del usuario nuevo con el cual estamos trabajando. Entonces ahora regresamos de nuevo hacia la parte de la aplicación y vamos a seguir trabajando con más información. Yo necesito, además de mandar el usuario, el ID del usuario, también necesito mandar el nombre. Entonces le vamos a anexar en esta parte de acá el nombre. Entonces le vamos a poner usuario.nombre y por ende tengo que recibirle en esta parte de acá. Vamos a poner coma nombre, coma nombre. Y vamos a ver ahora si logramos guardar esa misma información. Regresamos, aquí tengo el usuario y el password, le doy a enviar, que ya me generó un nuevo token, de hecho es un poco más extenso. Regresamos de nuevo a la parte de la aplicación. Y si se dan cuenta, ya aparece aquí el ID y aparece el nombre del usuario que se está logueando. Si hago la misma prueba, pero ahora la hacemos con Juan Pérez. Y le damos a enviar, me generó otro nuevo token. Y lo pegamos aquí en la parte del navegador. Y ya me aparece que ahora es Juan Pérez, es el que se acaba de loguear. Y lo interesante de eso es que aquí también especifica la fecha en que va a finalizar
en ese caso la parte de la aplicación. Además de el ID que ya vimos que devuelve, también devuelve la fecha en que va a expirar. Entonces con estos datos yo ya puedo seguir trabajando, y cada vez que yo haga una solicitud a la aplicación, lo que voy a hacer en ese caso es enviarme ese token. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a enviar? Voy a regresar de nuevo a la parte de la aplicación y me voy a crear otra nueva entrada. A esa nueva entrada le vamos a poner get perfil, o pongámoslo en inglés, get profile. Entonces aquí en get profile nos vamos a crear una nueva entrada que va a ser localhost. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando en la aplicación necesitamos mostrar la parte de la aplicación. Aquí sería 3001 diagonal API diagonal usuarios diagonal perfil, vamos a poner. Entonces ahora me va a devolver el perfil. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese token? ¿Cómo vamos a hacer para poderlo agregar? Voy a ir primero a agregar esa ruta para que nos devuelva algún tipo de valor. Entonces vamos a regresar a esta parte de acá. Me voy a la parte de las rutas. Y como ya tenemos el perfil, el login creado, ahora nos vamos a crear el perfil. Entonces le voy a poner un router, punto get. A través del método get voy a obtener ahora una entrada que se va a llamar perfil, y lo que voy a hacer es mandar a llamar a una función cuyo nombre se va a llamar perfil. Esa función la tenemos que agregar aquí arriba porque va a ser parte del controlador, y por ende la tenemos que venir a crear también en el controlador. Entonces nos venimos a la parte del controlador, y en la parte del controlador nos creamos una función que se va a llamar perfil, que va a ser igual, como va a consultar en ese caso el Postman, va a consultar el JWT. Entonces le voy a poner request, o la base de datos en este caso, le ponemos request response, y nos creamos la función de tipo flecha, y por el momento solo le voy a poner dentro del perfil del usuario, dentro de la función del perfil del usuario. Solamente eso le vamos a poner que devuelva como respuesta. Si esto funcionó y regreso otra vez a Postman, entonces aquí ya le puedo dar send, y si se dan cuenta aquí me dice no puedo obtener respuesta, pero vamos a ir a ver a la parte de la terminal. No le hemos exportado, por eso me da error. Ponemos coma perfil, y ahora sí volvamos a Postman y le damos a enviar, y vean que aquí se quedó sin obtener respuesta. Pero si vamos acá y revisamos en la parte de la terminal, aquí se van a dar cuenta que ya dice dentro de la función del perfil del usuario, o sea que ya está funcionando el proceso de digamos de lograr localizar esa función. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para poder, en ese caso, validar el JSON que vamos a estar enviando? Para validar ese JSON que está enviando, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a regresar de nuevo a la parte de las rutas, y vean, el proceso de estar revisando el token lo vamos a estar realizando por cada ruta que mandemos a llamar. O sea, cada ruta, ahorita estoy haciendo la de perfil, pero si después queremos obtener todo el listado de proyectos, entonces debe de existir un proceso de autenticación de la ruta. Si después quiero obtener
todo el listado de tareas, entonces debo de pasar por el proceso de autenticación de la ruta, del token. Si quiero, por ejemplo, agregar un nuevo proyecto, tengo que pasar de nuevo por el proceso de autenticación del proyecto, del token, perdón, y así sucesivamente. Entonces, esa función que se va a estar autenticando nos la vamos a centralizar. Normalmente a ese proceso intermedio de revisión entre una entrada y otra, generalmente se le conoce, tiene un nombre, se le conocen como middleware. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a seleccionar el index, vamos a crear una nueva carpeta y a esa nueva carpeta le vamos a poner middleware. Son como códigos intermedios que sirven justamente para crear procesos de autenticación. Y dentro de ese middleware nos vamos a crear un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le vamos a poner checkauth.js, que es el que se va a encargar en ese caso de hacer el proceso de autenticación. Ahora que ya lo tenemos creado, le ponemos aquí vamos a utilizar siempre JWT, así que le ponemos from, en este caso JSON Web Token. Nos creamos una función que se va a llamar checkauth, va a ser igual a, como vamos a hacer el proceso de revisión del token, va a ser asíncrona. Eso de asíncrono, cada vez que veamos la documentación, ahí nos va a decir si la función es asíncrona o no. Aquí vamos a devolver una respuesta. Y por el momento le vamos a poner console.log y le vamos a poner ejecutando proceso de autenticación. Aquí le falta el igual, proceso de autenticación, y esto no lo exportamos, le ponemos export default y le voy a poner checkauth. Entonces, ya que tenemos el proceso de autenticación creado, este lo vamos a ir a traer directamente de la parte de las rutas. Nos venimos, voy a guardarlo, nos venimos a la parte de las rutas, y en la parte de las rutas aquí me voy a traer un import check authentication y de la ruta completa que teníamos, donde tenemos en ese caso el archivo JS. Ya que lo tenemos ahí, ahora vamos a colocar en ese caso la función de autenticación y lo vamos a hacer acá ahora. Por eso se llama middleware, porque si se dan cuenta lo vamos a colocar justo en medio entre en ese caso la ruta que estoy mandando a llamar, que es diagonal perfil, y la función que se encarga de ejecutar el proceso de verificación del perfil. Entonces aquí le voy a poner check authentication y vamos a probar ahora la ruta. Lo guardamos y vamos de nuevo a la parte de Postman, lo ejecuto y si se dan cuenta aquí se quedó esperando, pero si voy de nuevo a la parte de la terminal, aquí en la terminal me dice ejecutando el proceso de autenticación, o sea que básicamente se quedó aquí, ya no ejecutó la del controlador, que sería dentro de la función del perfil del usuario, ya no la ejecutó, sino que lo que hizo ahora es ejecutar esta función de acá. La ejecutó porque nosotros colocamos aquí en la ruta que después de validar la URL, o sea que en ese caso al momento de que yo le escriba diagonal perfil a través del método get, lo que va a hacer es mandar a llamar una función cuyo nombre es checkAuthentication, y esa es la que se va a encargar de validar en ese caso el token, y luego cuando este valide se va a ir a la parte del perfil. ¿Cómo hacemos para que valide después de haber hecho ese proceso? Nos vamos a regresar ahora a Check Authentication y aquí le vamos a agregar un nuevo parámetro que se va a llamar Next, y a ese Next le vamos a poner aquí abajo Next, y van a notar ahora cuál va a ser la diferencia. Si lo ejecuto, esto lo estoy haciendo en Check Authentication y según la ruta es la que se ejecuta acá. ¿En qué momento se va a ejecutar perfil? Lo debería de hacer ahora. Si lo mando a ejecutar, vamos de nuevo a la parte de la consola y van a notar que en la consola dice ejecutando proceso de autenticación y dice dentro de la función de perfil de usuario. O sea que llegó, según la lógica, primero llegó a chequear el proceso de autenticación. Como aquí ya le pusimos el parámetro next, ahora lo que hace en la ruta es pasarse a perfil
y ejecutar lo que tiene perfil, que es lo que tenemos en esta parte de acá. Entonces con eso ya vemos que está funcionando, el proceso de autenticación. Ahora la cuestión es cómo vamos a hacer para mandar los datos de autenticación. Voy a regresar a Postman. Bueno, antes de eso, en lugar de ponerle aquí en la autenticación, voy a cambiar esta parte de acá. Vean, yo podría mandar los datos de autenticación, podríamos mandarlos en el body, así como hemos hecho anteriormente. O sea, aquí podría mandar el token para que haga el proceso de validación. Pero por ejemplo, si yo voy a guardar una tarea o voy a guardar un proyecto, tendría que poner los datos del proyecto y además de eso poner el token. Entonces, para tener las cosas separadas, hay una sección acá que se llama Authorization dentro de Postman, que si ustedes le hacen clic en Authorization, aquí les aparecen diferentes formas de poder enviar, en ese caso, procesos de autenticación. Está, por ejemplo, el No Authentication, está el Basic Authentication, el Bearer Token, el JWT Bearer, el Digits Authentication, etcétera, etcétera. Nosotros por el momento vamos a utilizar el que dice Bearer Token. Y si se dan cuenta, aquí en el Bearer Token ya hay un token puesto. Yo voy a quitar ese token y por el momento le voy a colocar la palabra hola. Y vamos a ver cómo recibimos esa palabra hola al otro lado de la aplicación. Para eso, aquí lo que vamos a hacer es que en lugar de imprimir el texto que habíamos colocado anteriormente, le voy a poner que imprima un request.headers, que serían encabezados, .authorization, y vamos a ver qué es lo que me aparece ahora. Entonces si lo guardo y regresamos de nuevo a Postman, vean, voy a volver a mandar la misma palabra hola, le doy send y ahora vamos a la parte de la consola y aquí en la parte de la consola me apareció better hola. Eso significa que si yo voy a Postman, por ejemplo aquí le pongo hola mundo y le doy enviar, aquí me va a aparecer hola mundo. ¿Ok? Entonces desde ahí ya estoy enviando, me aparece la palabra better al principio y hola mundo. ¿Qué pasa si en lugar de eso aquí nosotros nos enviamos el token este? Copiamos este token y ahora nos venimos al get profile y en el get profile le ponemos el token y ahora le damos enviar. Van a notar que ahora aquí ya recibí en better y estoy recibiendo el token. Entonces con ese token yo ya puedo hacer procesos de autenticación. Ya puedo decir, bueno, ya estoy recibiendo el token sin ningún problema, entonces ya puedo empezar a hacer el proceso de autenticación. Entonces me voy a regresar a la parte del código y vamos a escribir el código para poder validar el token. Voy a poner un let token y le vamos a poner acá dos condiciones. Voy a quitar este next por el momento y le voy a poner dos condiciones. Esas dos condiciones que le vamos a poner es, en ese caso, si el request.headers.authorization, ahí le estamos diciendo si el encabezado que estamos enviando existe, o sea, si realmente estamos utilizando algún método de autenticación. Si eso existe y le voy a poner request.headers.authorization, ese texto que es el que imprimimos en la parte de arriba, inicia, le ponemos stars with y le ponemos entre comillas better. Se recuerdan que es la palabra con la que inicia cuando nosotros lo revisamos. Siempre inicia con la palabra better y después le coloca el texto de acá. Este better es automático. Cuando nosotros mandamos la petición, él automáticamente coloca ese texto. Entonces, si en ese caso existe y además de eso empieza con la palabra better, significa que hemos enviado, en ese caso, un token. Entonces, ahora podemos decodificar el token. Le puedo poner token
va a ser igual a request.headers.authorization punto, y le voy a poner un split. Con ese split lo que vamos a hacer es que, como en el caso, si se dan cuenta, lo voy a poner de nuevo. El token está compuesto por esto: la palabra better, un espacio, aquí hay un espacio en blanco, y luego el token. Entonces yo necesito sustraer solo el token porque es el que voy a validar. Entonces, si tengo la palabra better, después un espacio y después toda esa cadena de caracteres, ¿cómo hago para poderlo sustraer? Hay una función que se llama split, que si yo le coloco entre comillas un espacio, lo que hace es convertir, en ese caso, esa cadena de caracteres en un vector. Le voy a poner aquí un console log token para que podamos ver ese elemento. Token. Lo guardamos. Y ahora vamos a ver en la terminal el resultado. Vamos a mandarlo desde Postman. Enviamos el token. Y vean, aquí lo que hizo es que me creó un vector. Eso significa que es un vector donde el primer elemento es la palabra better y el segundo elemento es el token. Entonces, si el segundo elemento, este es el elemento 0 y este es el elemento 1, entonces lo que puedo hacer es decirle que el token va a ser igual, le ponemos corchetes y le ponemos 1. Y con eso estamos obteniendo en ese caso el token. Vamos a guardarlo. Voy de nuevo a Postman. Lo enviamos. Regresamos de nuevo a la parte de la terminal. Y en la parte de la terminal, aquí vamos a ver que ya estoy en esta parte de acá, ya estoy imprimiendo el token. Aquí, ¿verdad? Este es el token. Ya estamos imprimiendo el token. Entonces, si ya estamos imprimiendo el token, significa que ese está guardado en la variable o en la variable token. Ahora, ese token ya lo podemos decodificar. Voy a ponerle esto vamos a poner esto para que no aparezcan de más. Y ahora ya podemos decodificar. Entonces le puedo poner const decoded va a ser igual, y le ponemos jwt.verify, y aquí le decimos que verifique el token. Y luego le ponemos entre comillas la palabra clave que teníamos al otro lado. Si se recuerdan, en generar AWT utilizamos la palabra católica, entonces aquí puedo venir y utilizo la palabra reservada católica. Con eso estamos decodificando el token. Después le pongo console.log y le ponemos decode. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces el token lo obtenemos acá, porque con el split lo que hacemos es generar un vector de dos elementos. El primer elemento del vector tiene la palabra better y el segundo elemento contiene el token. Entonces ahora que ya lo obtenemos, nos venimos hacia acá y decodificamos ese token utilizando católica, y vamos ahora a la parte de Postman y probamos. Le damos a enviar, regresamos a la parte de la terminal, y en la terminal ya se dan cuenta que aquí ya obtengo estos valores. ¿Qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo el ID, estoy obteniendo el nombre, la fecha de creación y la fecha de expiración del token que nosotros acabamos de crear. Eso significa de que yo ya puedo utilizar ese token. Ya con ese ID, pues yo puedo ir a la base de datos a verificar si realmente el usuario que estamos indicando existe, y si existe, pues hacer algún proceso extra. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, cómo vamos a terminar de hacer el proceso de verificación. Pero lo interesante que quiero que entiendan en esta parte de acá es que cómo hicimos para crearnos esta función intermedia. Esa función intermedia primero la pusimos en el middleware. Cada función, cada cosa que vayamos a colocar en medio de cada una de las peticiones, cada función la vamos a colocar aquí en el middleware. Entonces creamos esa función que se llama check authentication, y en las rutas, el secreto está en las rutas. Aquí arriba le colocábamos solo una función porque este elemento no está validado, pero aquí abajo sí ya le colocamos tres funciones porque este necesita un token para poder entrar al proceso de validación.
o en este caso necesita un token para poder funcionar. Entonces, como ya le colocamos el perfil, ya hace el proceso de autenticación del token. Entonces, ahora cuando internamente ejecute esta aplicación, que lo que hace, esta función que lo que hace es ir al encabezado, y si en el caso el encabezado pues no contiene el valor adecuado, o sea, aquí si en el caso no existe, aquí nos hace falta mandar un mensaje de error, pero en el caso de que no enviemos algún valor correcto, entonces eso nos generaría un error. Caso contrario, decodifica el token, que eso es lo que necesitamos, decodificar el token, porque con eso ahí viene el ID del usuario validado. Entonces con ese ID puedo ir a la base de datos, puedo ir a hacer una consulta para ver si ese ID fue creado, y si fue creado, entonces pasar al siguiente paso, que sería en ese caso devolver el perfil. Ya tendría que devolver el perfil, siempre y cuando el usuario haya pasado por este proceso de autenticación. Si en el proceso de autenticación algo falla, digamos que aquí el token no era correcto o cualquier cosa que pueda suceder, entonces ya no pasa perfil, sino que de aquí se cancela. De aquí le podemos mandar un status 404, 403 o el que sea, para decirle que la autenticación ha sido invalidada. Entonces todo eso es lo que acabamos de hacer, es justamente para validar el token. Esa es, digamos, las formas más comunes en las cuales nosotros podemos hacer procesos de validación. Existen, por supuesto, algunas otras que podemos implementar, pero esta es la que el JWT es el proceso más común de autenticación que podemos encontrar directamente en aplicaciones para la web. Así que la idea de ahora era que aprendiéramos primero a autenticar el usuario, que tuviéramos un usuario validado, y ahora que ya lo tenemos, pues con el generar un token que me permita en ese caso preguntar datos a través de ese token. Ese token para nosotros ahora va a ser la llave. Yo voy a estar enviando el token por cada petición que hagamos al servidor, voy a estar enviando el token para poderlo validar. ¿De dónde vamos a enviar el token? Cada petición que enviemos debería de ser enviada directamente de esta parte de autenticación. Le tenemos que poner better token y le colocamos el valor. Si ahora revisamos este código puesto por ejemplo en JavaScript, en fetch, quedaría de esta manera. Así es como enviaríamos en ese caso el proceso de autenticación. Aquí iría en ese caso el token, y en el caso que usáramos Axios en Node.js, esta sería la manera de poder autenticar. Aquí le enviaríamos un header, y aquí le enviaríamos en ese caso el token que necesitamos para hacer el proceso de actualización. Pero eso lo vamos a ver ya en la otra aplicación. Desde ahí vamos a estar manipulando esos errores. No sé si hay alguna duda, pregunta que tengan. Diga. Sí, siempre va a ser en línea. Bueno, bien, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por el día de ahora, y nos veremos en la clase del día de mañana. Que pasen una feliz tarde.